Vamos a continuar con nuestro programa y me da mucho gusto presentar a ustedes este panel titulado Innovación de la Responsabilidad Social Empresarial tras 15 años con el distintivo ESR. Para ello, quiero presentar a ustedes a nuestro moderador, Carlos Torres Esteves, gerente corporativo de Desarrollo Social en Industrias Peñoles. Carlos, como siempre, un gusto recibirte y gracias por aceptar moderar este panel. Muchas gracias. Y presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, a Citlali Pérez Rentería, socia de la firma Jauregui y del Valle. Gracias, Citlali, por acompañarnos. Y también nos acompaña Edgar López Pimentel, director general de Expoc. Tocayo, como siempre, muchas gracias por tu participación y pues los dejamos aquí en manos de Carlos para dar inicio a este panel. Muchísimas gracias y adelante. Bien, buen día a todos los que están conectados. En primera instancia, pues darle la bienvenida a la licenciada Citlali Pérez y a Edgar López de nueva cuenta, honrados de contar con su presencia y me permito introducir el panel señalando que el desafío de lograr un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible nos obliga a examinar en profundidad su gestión y consecución. En este nuevo escenario consiste en una creciente desigualdad, mayores presiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales, surgimiento de nuevos polos y poderes económicos, la explosión de nuevas tecnologías, una rápida urbanización, mayor importancia de los espacios regionales de integración, entre otras señales como la pandemia y los desastres naturales. De cara a este escenario y con miras a perfilar un mejor futuro para todos, se necesitan políticas y acciones fundamentadas en una visión sistémica que implica la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Hoy más que nunca se requiere del liderazgo del sector privado con una visión de responsabilidad social que contribuya a la construcción del bien común en alianza con sus grupos de interés. La tarea no es fácil, pero ustedes, las pymes, han abierto el camino como pioneras de la RSE en México, asumiendo pública y voluntariamente un compromiso con la responsabilidad social empresarial. Ahora, tras 15 años de iniciar esta tarea, se han desarrollado varios aprendizajes, los cuales se compartirán en este panel. Y bueno, tendremos preguntas en donde cada panelista tendrá 3 minutos para responder precisamente a los cuestionamientos que les hagamos. Y me gustaría iniciar con la primera de ellas y le pediría a Citlali que nos ayude contestando qué motivó a la empresa que representa y en la cual es socia a implementar hace 15 años un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. Cedo el micrófono, Citlali, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y nuevamente agradecidos el bufete por participar. Es un honor para nosotros estar recibiendo este reconocimiento y sobre todo poder seguir siendo parte de esta gran familia que somos en CEMEFI. En relación a tu pregunta, Carlos, precisamente ante el grupo de profesionales que integra el bufete, donde principalmente hay abogados, ¿no?, y hay administrativos, conscientes de la pobreza que estamos enfrentando como país y la falta de acceso a la justicia y a la educación, es que nos dimos a la tarea y fueron de las principales cuestiones a implementar en un modelo de gestión de responsabilidad social, porque es precisamente el no solamente llevar los casos o defender a nuestros clientes, sino este acceso a la justicia, que hay muy poca, y número 2, además de eso, la falta de acceso y de un acceso gratuito y eficiente, es lo que, conscientes de nuestra labor, fue lo que nos impulsó a implementar este modelo de gestión de responsabilidad social, que, como ustedes imaginarán, derivado de la evolución que hay en las diferentes necesidades sociales, se ha ido implementando e integrando. Es ahí también donde los sectores vulnerables de la sociedad, como ustedes saben, son muy cambiantes, ¿no? Y precisamente apegados a los pilares de lo que es una gestión socialmente responsable, donde es cero la pobreza, erradicar el hambre,
pero también es algo muy importante el acceso a la justicia, y este acceso a la justicia se le dé a estos sectores vulnerables, y este acceso sea gratuito y eficiente. Es por eso que nuestra firma también está dedicada mucho, además de la gestión de responsabilidad social, a un modelo dentro de esta gestión pro bono, es decir, a estos accesos y a esta prevención en cuáles son los derechos y en difundir la educación de nuestros derechos como ciudadanos. Bien, gracias. Edgar, pues como líder de Expoc, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué motivó a la empresa a implementar hace 15 años un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial, Edgar? Bienvenido también. Gracias, Carlos. Un gusto, Citlali, de compartir contigo y, por supuesto, gracias al CEMEFI por invitarme a participar en este panel. Y fíjate, Carlos, que el caso nuestro me parece que es particular, porque un poco considerando lo que Citlali nos comparte, en Expoc nosotros entramos, digamos, comenzamos nuestra operación con temas de responsabilidad social de origen, ¿sí? Nuestro enfoque es de comunicación, nuestro enfoque es desde la empresa en cómo esta gestión genera valor. Entonces, de origen empezamos a entender qué es responsabilidad social, tratamos de buscar información de qué va y cómo se compone esto, hay que decirlo, ya antes éramos un emprendimiento, ahora ya han pasado más de 15 años. Entonces, probablemente un paso fundamental era, partiendo del entendimiento, es empezar a gestionarnos de esa manera. Hay que decir, creo que en ese momento había un paradigma que me parece que sigue prevaleciendo, que es que este tipo de gestión corresponde a las grandes empresas. Y ese paradigma, cuando la empresa era de uno o dos compañeros, parecía que no nos correspondía ser una empresa de uno o dos individuos con una gestión responsable. Pero lejos de que eso significara una barrera, realmente lo vimos de manera muy simple, y sostengo que hoy día una empresa pequeña es mucho más fácil que gestione de manera responsable, es decir, tiene retos pequeños y en ese sentido creo que corresponde el nivel de responsabilidad. Nosotros desde entonces empezamos a abordar y con mucho esfuerzo a desarrollar soluciones, servicios para colaborar con clientes. Algunos de nuestros clientes son grandes. Entonces, te diría, Carlos, que nosotros lo que nos motivó fue encontrarlo como un área de oportunidad, como un área que sostenemos que a las grandes empresas cada día les viene bien tener a proveedores en su cadena de valor con una gestión alineada, así sean pymes. Y ahí lo vimos. Hoy la responsabilidad social desde entonces es nuestro core business. La comunicamos, la explicamos, la acompañamos. Y pues, Carlos, lo que nos motivó fue encontrar en la responsabilidad social un área de oportunidad, pero por supuesto hacia adentro es muy satisfactorio y muy congruente que lo que vendes lo implementes al interior. Entonces son 15 años en donde de la mano del CEMEFI desde el principio nos encontramos motivación y bueno, pues por ahí va y por ahí seguimos en este camino, Carlos. Bien, pues qué poderoso motivo, ¿no? O sea, al final voltear hacia atrás y ver que estos motivos los han mantenido en el camino de la responsabilidad social empresarial es verdaderamente muy loable y muy de reconocerse, ¿no? Con bombo y con platillo. Me gustaría ahora, Edgar, que iniciaras platicándonos cuáles fueron las principales dificultades a las que te enfrentaste para que pudieras consolidar este modelo de gestión socialmente responsable. Gracias por el comentario. Y creo que ese comentario tiene que ver con lo siguiente, Carlos. Los retos desde entonces han sido, diría yo, por una parte simples, porque el concepto de responsabilidad social es un concepto bien ambiguo para muchos, es decir, todos creen entenderlo, o algunos lo entienden como una cuestión generosa o generosidad o personal, casi los otros lo comprenden como una cuestión estrictamente social, pero no reconocen la dimensión ambiental. Entonces es un tema muy ambiguo, ¿sí? Tanto para nuestros, como decía, grupos de interés externos y nosotros dedicándonos a eso, pues es un tema, déjame decirlo, que a algunos les pudiera dar
flojera, a algunos no les representa estrategia, mucho menos inversión. Entonces, ese sin duda desde entonces ha sido un reto. Hacia el interior, que ahora somos un equipo integrado por 23 personas, fíjate que el reto es bonito, porque el reto es, y fíjate que ahora me voy a referir a un tercer grupo de interés, pero mis compañeros de trabajo, pues la congruencia está en la mesa, ¿sabes? O sea, no podemos de lo que comunicamos, de lo que promovemos y en lo que nos apasiona, que es nuestro trabajo, no podemos, pues, no hacerlo de esa manera. Y debo decir, por ejemplo, y a mí es un ejemplo que me acompaña, pero los primeros años en Expoc, debo reconocer que, entre otras prácticas, por ejemplo, el software que teníamos en nuestras computadoras, Carlos, de diseño, y empezamos a contratar a diseñadores, pues probablemente no era un software legítimo, ¿sale? Era una práctica incorrecta, era una práctica, déjame decirlo, para muchos en este terreno del emprendimiento normal, está normalizado ese tipo de cuestiones, pues porque es muy cara y demás. Pero empiezas a voltear para atrás y decir, no, es que esto me acomoda, pero no es lo correcto. Si yo ofrezco servicios de diseño y ofrezco servicios de comunicación, debo de tener siempre el reto de hacerlo de la mejor manera posible. Y eso, hay que decirlo, es un reto permanente, ¿no? En uno u otro ámbito. El tercer reto, me parece que es el personal, que a mí me encanta, en lo personal me sucede. Y sé que mis compañeros, que aunque la mayoría son jóvenes, pero tengo compañeros, afortunadamente, diría yo, de la generación que tienen ya hijos, que empiezan a ser mayores y demás, es el de la congruencia incluso con la familia, ¿sabes? O sea, la trascendencia que nuestro trabajo representa para... Yo tengo hijos de 6, 5 y 3 años, y hoy me doy cuenta que lo que hacemos en Expoc a ellos les encanta, porque te lo resumen y lo hacen bien y construyen un mundo mejor. Y eso, Carlos, a mí me parece que es quizá el mayor de los retos, ¿no? Ser congruente con los clientes, ser congruente con los compañeros y, por supuesto, ser congruente incluso con la familia y las audiencias, que pueden ser sin duda los más importantes, ¿no? Perfecto, Edgar, gracias. Muy interesante la vivencia y los retos a que se han enfrentado. Citlali, ¿ustedes cómo le hicieron? ¿Qué dificultades se enfrentaron y cómo consolidan este modelo de gestión socialmente responsable desde la óptica de grupos vulnerables y de la parte de la justicia? Pues mira, Carlos, es algo muy, muy interesante, y yo también me uno a los comentarios que hace Edgar, que a mí me parecieron, la verdad, muy humanos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se enfrentan en las pymes y en las empresas. Para nosotros, precisamente como mencionas, el identificar este grupo de interés externos e internos, y luego de eso converger con las necesidades que no nada más sean jurídicas, ¿no? Porque, como ustedes saben, muchas veces esta identificación del grupo de interés es lo que nos representó y nos sigue representando, además de un reto, algo a veces por la necesidad de los diferentes asuntos, pues algo muy inspirador. Y inspirador lo digo desde el punto de vista de que ayudas como ser humano, no nada más como abogado, a estos grupos de interés hacia adentro de la institución, que somos nosotros mismos como colaboradores, a todo el grupo externo, que eso es lo que nosotros, como parte de los pilares de la responsabilidad social, si nosotros como colaboradores internamente tenemos un interés, y ese interés también es prevenir y converger con las necesidades de los grupos de interés externos, que puede ser la propia comunidad donde nos desarrollamos, o a la gente que atendemos pro bono, que esta gente que no tiene acceso tan fácil a la educación también, y también a la justicia, es que eso ha sido uno de los pues, principales dificultades. Identificar, pero esa identificación va también con la necesidad del momento. Les pongo un ejemplo, como hacía Edgar. Desde el punto de vista interno, para nosotros es algo muy importante que todos conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, no nada más como individuos regidos por normas, sino en la propia institución, ¿no? ¿Cómo te debes de comportar? ¿Por qué es tan importante tener este respeto y esta prevención hacia las cuestiones? Y de ahí
que emanes de interés social derivado de la vida que tienes tan buena en una empresa, también con tu comunidad. Y esto que lo hagas desde el punto de vista como ser humano y sobre todo de seguir una sostenibilidad en ayudar, ¿no? No nada más que hoy, si por ejemplo hay un grupo de mujeres vulnerables, se les dé acceso a esas personas y después de terminado el caso se les abandone. No, nosotros hacemos que dentro de la misma institución todos nos involucremos y podamos continuar con estas labores, que eso es otra de las cuestiones que nos ha sido un poco difícil, pero retadora, ¿no? Continuar con la causa. ¿Hasta cuál momento? Hasta erradicarla. Y después de erradicarla, prevenir para que no vuelva a surgir ese problema. Perfecto, muy bien, pues muy interesante, o sea, porque al final las dificultades son precisamente las que nos van dicen en mi tierra, van poniendo las piedras en el camino que hay que o brincar o saberles dar la vuelta o saberlas utilizar en tu favor y hacer pues, los famosos FODAs, que al menos es un análisis pues estratégico que te permitirá pues continuar con este modelo de gestión. Pasaría a una tercera pregunta, Citlali. ¿Cuáles deben ser las prioridades de una empresa socialmente responsable para esta nueva década que incluso pues ahora nos reta con desnudando las fragilidades pues del ser humano, nos reta pues de una manera en donde la incertidumbre es precisamente la constante? ¿Qué nos podrían platicar desde la óptica de su despacho? Nosotros también conscientes de los objetivos de desarrollo sostenible a los que nos apegamos y es precisamente también en esta empatía que tenemos y parte de nuestros objetivos es seguir con los pilares fundamentales de la responsabilidad social que practicamos en CEMEFI, es este fin a la pobreza y esta hambre cero, la educación de calidad, la igualdad de género, como no los prioricé de esa manera por poner un número, ¿no? Sino que todos convergen y para nosotros, dentro de estas prioridades también cambiantes, es adecuarnos, como decías hace un momento, a estas dificultades y lo que estamos enfrentando como sociedad, pero siempre con una vinculación a la comunidad, que nuestro servicio pueda permear y que tenga un beneficio o un impacto que pueda ser sostenible en el tiempo. Y dos, dentro de nuestra experiencia de los ODS, permítanme llamarles así, es llegar a crear este bien común que no solamente como abogados buscamos, ¿no? Buscamos como institución y como seres humanos para que precisamente toda la demás gente que no tenga acceso a la justicia o a programas o a que sean defendidos de manera eficiente, lo puedan lograr. Y perdón, tratando de abundar, Citlali, hablabas de permear este beneficio para lograr el bienestar común. ¿Cómo lo hacen? ¿A qué se enfrentan en concreto? En este quehacer, ¿qué es lo que han aprendido? A lo que nos enfrentamos muchas veces, Carlos, es a este sinnúmero de casos que pueden llegar por instituciones llamadas pro bono o por grupos vulnerables que nos buscan y nos dicen, oye, tenemos este asunto donde nos están quitando todas las tierras que teníamos para laborar, oye, nosotros no conocemos como comunidad indígena cuáles son los principales derechos que tenemos, y a pesar de que tengas un solo caso de eso y los puedas defender, esta permeabilidad que nosotros buscamos es educarte de una manera que, dependiendo de la necesidad que tenga el caso, hacer extensivo a esta información para todo el grupo y que ellos por sí mismos, al tener toda la información necesaria, puedan ir comunicándolo y ejerciendo sus propios derechos. Y el que tengan ese acceso directo con nosotros o con demás profesionales de la empresa que también a veces llegan a requerir cuestiones única y exclusivamente de empatía. Por poner un ejemplo de lo que hemos hecho en cuestiones pro bono en comunidades indígenas, no es nada más llevar cuestiones de legislación o de que conozcan por medio de la Constitución que los rija, sino desarrollar programas de actividades que les permitan tener un desarrollo sostenible después.
Y este desarrollo sostenible puede ser desde sus mismas actividades, por ejemplo, las melgas o cuestiones que ellos tienen para temazcales. Entonces, lograr por medio de una especie de comunidad jurídica, y esta comunidad jurídica les ayuda a implementar que puedan vender sus productos para que ellos sean autosustentables. Esa es la permeabilidad que buscamos y sobre todo que se sientan acompañados durante todo el trayecto y aún así terminado el caso, ¿no? Perfecto, pues qué interesante trabajo y la verdad es que pues en un universo tan grande de pobres y de grupos vulnerables en muchos sentidos, pues resulta importantísima esta función que ustedes están haciendo y sobre todo también pues el gran número de leyes, legislaciones, reglamentos a los que te ves sujeto y que te aplican ya sea como individuo o bien como empresa. Felicidades, de verdad, es muy loable lo que están haciendo. Edgar, ¿cómo ven ustedes las prioridades de las empresas socialmente responsables en esta nueva década? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, yo las vería quizá en dos dimensiones. Primero, la dimensión interna. Yo creo que una empresa que se dice o se reconoce como socialmente responsable, hay que decirlo, eso conlleva, es un concepto determinante, no es parcial, sino es una empresa socialmente responsable, y en ese sentido yo creo que es muy importante comprender bien qué representa toda esta tendencia o esta manera de hacer negocio. En ese sentido, yo pienso que el comprenderlo te obliga a tener conciencia de lo que haces bien, tener conciencia de lo que no haces o haces mal y de lo que tienes que hacer. Al ser esto una manera de gestión del negocio, se debe reconocer como un concepto no determinante, sino como una ruta, ¿no? Como un objetivo, una definición que te compromete. Dicho de otra manera, si tú te defines o te presentas como una empresa que se gestiona de esta forma y tienes áreas de oportunidad en el ámbito laboral, en el ámbito legal, en la forma en la que eres vecino, en el respeto que tienes en el mismo ambiente laboral, pues vas a quedar medio vacío, ¿no? Entonces yo creo que una necesidad es comprender bien el tema, obviamente en ese sentido, definir qué tanto vas a venderte o a presentarte o a definirte como ese sentido, de esa manera. En relación a mi primer comentario, yo creo que hoy y más que antes, y en el CEMEFI lo saben muy bien, la tendencia de ser socialmente responsable va a pasar de ser una faceta o un acto voluntario a que tanto proveedores, clientes, audiencias, reguladores incluso te lo vayan a requerir. Y por requerir te lo van a pedir, demuéstrame que lo haces, ¿no? De una u otra manera, y ahí va a haber un amplio sentido. Entonces yo creo que una necesidad es comprenderlo. Lo otro es ejercerlo, Carlos. Yo pienso que esa es la otra. Y para ejercerlo hay que, partiendo del entendimiento, tienes que permearlo en la organización, ¿sí? Es decir, no es un área, no es un mandato, no es un statement lo que te hace responsable, no es una bonita campaña, no es un buen eslogan, no es siquiera tener el distintivo de empresa socialmente responsable, evidentemente, como ninguna otra afiliación, es transmitirlo en la organización de manera horizontal y de manera vertical, que todos comprendan que la responsabilidad social se gestiona en cualquiera de las trincheras que corresponden a la organización. Por último, decir que se es responsable, desde mi punto de vista, de manera proactiva, cuando uno hace todo lo que comentamos, cuando uno tiene planes y cuando uno gestiona de la mejor manera posible, pero también se es responsable cuando se tiene que responder a un impacto negativo, ¿sabes? Siempre las organizaciones vamos a tener circunstancias negativas, ¿no? Como una defraudación, como una declaración desafortunada de alguno de los ejecutivos, como una implementación negativa. Una multa no es deseable, pero no hay una sola empresa que se diga socialmente responsable que no sea vulnerable a una incidencia, ¿no? Y ahí es donde desde mi punto de vista se mide, y es lo que una empresa tiene que hacer, saber responder. Saber responder, no pasa nada, o sea, saber responder, no ocultarte, no darle la vuelta, sino tener el carácter de decir, como soy responsable, sé responder. ¿Y qué significa?
¿Qué se tiene que hacer? Corregir y mejorar y seguir adelante con una gestión que te fortalezca en el día a día. Yo creo que hoy en eso andan las empresas, cada día se requiere más carácter, mejor entendimiento, y para mí esas son dos cosas que son fundamentales, Carlos, en una empresa que se dice socialmente responsable. Sí, fíjense que esto que ustedes comparten de las prioridades de una empresa tiene que ver mucho y coincido con lo que es interno, lo que vives hacia la empresa, con tu grupo de interés, accionistas, empleados, colaboradores, pero también la parte externa, que es donde ahorita la gestión de los impactos comienza a cobrar una especial importancia. Y además también la identificación en esta gestión precisamente de los impactos que no son positivos, es decir, los negativos, pero también aquellos en los que estamos contribuyendo como sector empresarial. Y bueno, concuerdo con ustedes, esta filosofía, esta gestión se ve reflejada horizontal y verticalmente. Me gustaría explorar, y aquí comenzaría contigo, Edgar, en una pregunta adicional. ¿Qué mejoras e innovaciones han surgido a raíz de la incursión en la responsabilidad social en ESPOC? Híjole, en realidad yo creo que, debo decirlo, somos unos convencidos de que la responsabilidad social entendida, implementada y gestionada es una ventana de oportunidades en materia de innovación. O sea, a nosotros, como les comentaba, nos gusta la comunicación, nos gusta la mercadotecnia, nos gusta ayudar o acompañar a algunos de nuestros clientes a que tenemos una especie de modelo en donde es el ser, quién eres, el hacer, qué haces en el día a día, cuál es tu postura, cuál es tu carácter. Es ser, hacer, parecer y pertenecer. En el parecer es cuando le metemos un elemento de comunicación, es decir, no vas para muchos, y yo creo que hoy las audiencias están expectantes de conocer mejor el carácter de la empresa, quién es y qué va a hacer en circunstancias determinadas y cuál es su postura en aspectos sociales, ambientales e incluso económicos, desde luego. Pero si la empresa tiene posturas y solo viven en el gobierno corporativo o en un código, discúlpame, pero es que eso pues nadie lo sabe o nadie lo vive. Entonces, el parecer, que es la dinámica, es el si ya lo haces, si eres, si lo haces, pero no lo comunicas, creo que ahí hay un amplio espectro de frustración. Y esa ventana es una ventana totalmente abierta y disponible para la innovación, Carlos. Es decir, hay que saber entender el tema, hay que saber comunicarlo, hay que ser creativos, desde luego, hay que saber atraer talento nuevo, porque es una empresa que curiosamente pudiera ser que la innovación de una empresa para atraer el mejor personal es que puede ser la empresa más responsable, o la empresa más respetuosa en temas de género, o la empresa que mejor postura tiene respecto del impacto ambiental. Esa es una innovación para talento humano. Lo mismo en el ámbito de compras. Tú imagínate que una empresa que tiene una postura madura respecto de quién es, y en función y en consecuencia de cómo compra, puede ser aquella empresa que mejores clientes tenga, dando estímulos en términos de desempeño de proveeduría, pero también quizá los días de pago se reduzcan en la medida de que me demuestres que eres una mejor empresa en el ámbito sustentable. ¿Qué decir del consumidor? El consumidor cada día premia más a las empresas que se definen y demuestran tener este carácter, y en el consumidor, pues ¿qué te digo? Es un mundo de posibilidades para hacer y crear innovación que cautive no solo las necesidades, del espectro de necesidad de los clientes, sino qué tal, por qué no conectar en lo emocional con tu cliente, ¿cierto? Esos son los tiempos actuales, es el momento de vender un buen producto a un buen precio, pero ¿por qué no conectar también en un espectro espiritual, emocional? ¿Qué decir de las comunidades? ¿Qué decir de las ONGs? ¿Qué decir del mismo gobierno? Hoy día en México el gobierno tiene una postura particular de que le llaman el perfil social de las empresas, no manejan el concepto de responsabilidad social, pero dice la dimensión social de las empresas. Y caray, hay muchas empresas que quieren conectar con el gobierno, que quieren tener un diálogo con el gobierno, y me parece que sin duda los aspectos de responsabilidad social son una ventana de oportunidad para innovar y para lograr y encauzar a la organización a lograr sus objetivos comerciales y desde luego a lograr sus objetivos de trascendencia social y ambiental, Carlos. Perdón, Edgar, voy a ser muy incisivo y más a disculpar.
Si tuvieras que elegir todas estas mejoras e innovaciones que han venido en SPOC y nos pudieras compartir así como tu carta fuerte, tu estrella, ¿cuál elegirías? Pues debo decir, Carlos, que la comunicación, nosotros desde hace años tenemos, partiendo de lo que les compartía, de que pensamos que el concepto es ambiguo, pensamos que el concepto en la prensa o en algunos medios se aborda desde una línea editorial específica, en donde se reconoce que es una faceta bondadosa, generosa, estrictamente positiva, proactiva, perdón, de las empresas, y no necesariamente, ¿sabes? Entonces yo creo que desde hace años, hace más de 14 años, en Expo desarrollamos un medio de comunicación, es un portal, un boletín que hoy recibe, tenemos una base de datos, digo, también con los años ha venido afortunadamente permeando en un nicho creciente, ya son 110,000 lectores a quienes alcanzamos día a día a través de nuestro boletín, sin duda es un elemento de innovación, no es ninguna presunción ni nada, a nosotros nos apasionó desde entonces redescubrir y definir y abordar el concepto del lado positivo, pero también del lado negativo. Tenemos una línea editorial que nos apasiona cada día hacerlo mejor. Sin duda eso fue innovador, me parece que sigue siendo innovador en la medida de que nosotros también tengamos la capacidad del tema, darle perspectivas nuevas. Me parece que es innovador hablar a veces en negativo de la responsabilidad social, me parece que es innovador descubrir que las marcas... Perfecto, ¿no? Pues gracias por compartir, gracias, felicidades y bueno, Citlali, nos gustaría que ustedes nos platiquen cómo han vivido, qué mejoras e innovaciones han surgido a raíz de la incursión y de la gestión de responsabilidad social en esta empresa que lideras exitosamente. Gracias, qué amable, Carlos. Nosotros, como bien también decía Edgar, ha sido difícil porque, como decíamos, ¿no? Dentro de esta evolución o las necesidades que atendemos en el sector de justicia y demás, para nosotros el medio ambiente nos ha motivado a una generación de políticas ambientales y manuales internos para un consumo responsable de nuestros recursos, fomentando el reciclaje, fomentando acciones y, como bien decía Edgar, desde el punto de vista interior, ser congruente, ¿no? Si nosotros tenemos estas políticas de una preocupación genuina por el medio ambiente, ¿qué hemos hecho? No nada más que tengamos estos típicos manuales y que no los comuniquemos. Además de que los comunicamos, tener acciones específicas, ¿no? Para que precisamente nuestros clientes vean que somos congruentes entre lo que pues tratamos de normar, ¿no? Y lo que hacemos. Y esta manera de comunicar, también como decía Edgar, no es nada más por ir, permítanme la palabra o la expresión, presumir, sino esta congruencia donde dices, oye, ¿por qué es tan importante el reciclaje? ¿No? Y entonces, si a la gente le comunicas por qué es tan importante y cómo contribuye cada quien con este granito de arena, y este granito de arena se lleva a la sociedad y a esta pues, vinculación con la comunidad, que es uno de los principios de CEMEFI y que está muy adecuado a lo que son los ODS, es como vamos llevando a cabo las cuestiones, ¿no? Entonces, para nosotros, esta innovación de estar preocupados por el medio ambiente y de implementar acciones específicas hacia ello ha sido algo para nosotros muy retador y muy comprometedor, ¿no? Y ese compromiso lo medimos, lo revisamos mediante campañas, vamos a comunidades. Ustedes saben que hay muchas ONGs que con todo lo que se recicla llevan a cabo grandes acciones y nosotros tratamos de contribuir como sector privado en ayudarles a hacer esta cuestión de aportar las cuestiones que se requieren, por ejemplo, las tapas de las botellas que usamos de agua, ir a hacer campañas de reforestación y además de eso, dentro de esta empatía y esta vinculación con la comunidad, ir a ver qué necesidades tienen ahí, pero el medio ambiente para nosotros es algo sin duda muy preocupante y el cual necesita una acción y una congruencia de estar no nada más en manuales o en cuestiones normativas, sino realmente de hacer día con día. Esto para nuestros clientes sin duda es algo que les caracteriza a nosotros porque, como saben, como parte de las actividades que llevamos como industria está la minería
y las cuestiones de hidrocarburos, ¿no? Entonces, las comunidades donde llegan estos contratos y dicen, oye, es que vas a destruir mi medio ambiente, ¿y de qué me sirve que me vengas a plantar un pino si ese pino no da frutos? Entonces, estás acabando con mi comunidad. Y esas son las cuestiones en las que nos enfocamos con ayuda de varios grupos para realmente ver que estas acciones en materia ambiental sean fructíferas y sostenibles. Al igual que Edgar, sé que pues, nos platicas algo en concreto y hay algunas mejoras, muchas y tal vez varias innovaciones también. Si tuvieras que elegir, ¿cuál nos compartirías como con orgullo y como algo que ustedes pues, promueven y viven cotidianamente? La preocupación por nosotros por el medio ambiente sería la que compartiríamos, pero sobre todo, Carlos, esta conciencia interna que vemos que todos las gentes que pertenecemos a Jáuregui del Valle llevamos a cabo con nuestra comunidad, y esta prevención, y que incluso las personas o sea, todos los que nos integramos aquí, la ayuda y cómo nos vinculamos, eso es lo que yo te diría que nosotros, desde que somos empresa socialmente responsable, y como bien decía Edgar, es algo constante, es día a día sentirnos parte de esta conciencia y de esta, pues sí, formación en estos principios, pero las preocupaciones que nosotros tenemos es de que cuidar al medio ambiente por el tipo de industria que somos, y que la gente consciente de ello siga replicando el modelo, ¿no? Para ser congruentes. Por último, fíjense, adicional a lo que nos han compartido, me gustaría que cerráramos en 1 minuto y medio cada quien, o 2, haciendo una recomendación, o 2 también, vamos, valga la redundancia, a todos los que nos acompañan en este momento. ¿Por qué entrarle a esto? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué recomendación concreta darían a todos los que nos están acompañando para que fortalezcan sus sistemas de gestión, fortalezcan su cultura de responsabilidad social empresarial, su cultura o filosofías de sostenibilidad? ¿Qué recomendación le harían? Si quieres, empezamos contigo, Citlali o Edgar, así abiertamente, el que guste comenzar. Adelante, Citlali. Gracias. Nuestra recomendación sería que precisamente para lograr esta vinculación con la comunidad y tener este impacto es hacerlo. Como bien decía Edgar, es difícil empezar porque a veces son muchas cuestiones de regulación o son cuestiones de ISO y de ir viendo, pero para eso CEMEFI tiene guías muy precisas y también nos ayuda a las empresas que entremos. Entonces, para nosotros, realmente el haber entrado y animado a continuar, y que es para nosotros de verdad un gran honor, porque es muy fácil ir siguiendo estos principios y con las acciones que se vayan haciendo, tener un impacto y uno lo pueda apreciar y vivir. Para nosotros creo que eso es nuestra recomendación. Realmente es ser congruentes y tener acciones como las que recomienda todos los principios de CEMEFI. Gracias, Citlali, muy amable. Edgar, y por mi parte, ¿qué compartirías? Por mi parte, Carlos, si bien creo que aplica a todo tipo de empresa, grande, pequeña, mediana, pero enfocándome en los que a este foro convoca, que es, y a los de los que pertenecemos como PYME, yo rápidamente diría son 2, ¿no? A los que ya están y tienen años, ya han venido, probablemente incluso son pequeñas empresas ya de varias generaciones, que comprendan que esto es la nueva manera de hacer negocio. ¿Sí? Esa es la recomendación, que abran la mente, que el business as usual hoy tiene nuevos retos que van más allá de lo regulatorio y van más allá de lo que los clientes requieren. Tienen que entender estas pequeñas empresas que probablemente con estos vicios de Pareto, en qué andan las grandes empresas, en qué están los clientes importantes, y tienen que reconocer que esas grandes empresas cada día tienen que ser más socialmente responsables junto con sus proveedores, ¿no? Entonces no es una opción desde mi punto de vista y va más allá de la regulación. Mercado, como ya lo vivimos, como ya lo comentamos, talento, comunidad. Y a las que empiezan, a los emprendimientos, que lo vean
partiendo del primer comentario de que es la nueva forma de hacer negocios, pero que es una ventana de oportunidad tremenda, ¿no? Si empieza una nueva empresa con una definición y un entendimiento de origen, de cómo lo hacen y nacen virtuosas, pues van a ser unas empresas de origen mucho más competitivas respecto de los que hacia adelante serán sus competidores, Carlos. De manera que, bueno, pues esos serían mis dos comentarios.